9, Hechos capítulo 9. Estamos viviendo unos martes gloriosos. Estamos viviendo unos martes poderosos. El Señor está activando ministros de alto calibre, lleno del fuego, lleno de la unción, lleno del poder, lleno de la gloria de Dios. Con diferentes palabras, diferentes testimonios de estilo de vida, de cambio, de transformación. Así que, pero también vamos a estar compartiendo una palabra de parte del Señor. Así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos capítulo 9, donde Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor. Y al tener su encuentro con el Señor, ahora vamos a ver a la luz de la palabra que él dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor dice que no le dijo nada. Y así muchas veces pasa con nosotros. Decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué quiere que yo haga? Pero el Señor queda en silencio. ¿Pero por qué el Señor queda en silencio? Porque Él está mirando a ver qué es lo que nosotros hacemos. A ver si nosotros nos activamos, nos movemos, le creemos o nos quedamos así como estamos. Y dice que este Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dice que él se activó en oración y en ayuno. A pesar que al tener un encuentro con el Señor y quedó ciego por la gran luz, por el gran resplandor, dice que él comenzó a orar y comenzó a ayunar. ¿Y qué desató esa oración y ese ayuno? Que el Padre activara a Ananías para que venga a orar por él y él pueda recobrar la vista. Decirle al hermano que está a tu lado: en esta noche vas a recuperar la visión espiritual. Entonces, ¿qué sucedió? Al recobrar la vista, dice que automáticamente, dice que no le tuvieron que decir: bueno, ahora vos, fíjate lo que hiciste, fíjate que mataste a Esteban, que prendiste fuego a los cristianos, que lo metiste en la cárcel, que lo entregaba en los coliseos romanos para que se lo comieran los osos y los leones. Así que ahora vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer esto otro. No. Dice que nadie le dijo nada. Él enseguida comenzó a predicar a un Cristo muerto, pero un Cristo resucitado. Él enseguida se activó a predicar que Cristo salvaba, que Cristo sanaba, que Cristo liberaba, que Cristo bendecía, que Cristo no había cambiado, que Él era el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos, para la gloria de Dios. Decirle al hermano que está a tu lado: deja de esperar que te digan lo que tienes que hacer. Decirle: te tienes que activar en la fe. Decirle al hermano que está a tu lado: me voy a activar en la fe. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice que este se activó. Y ahora vamos a ver qué pasó cuando él se activó. Hechos capítulo 9 y en el versículo 27. Del 26 vamos a leer. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor
el cual había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y en el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y su discípulo con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, acá hay dos puntos que quiero tocar. En el punto número 1, que los discípulos y los apóstoles no creían que Saulo había tenido un encuentro con el Señor y que su vida había sido cambiada, transformada, regenerada y había dado un vuelco de 180 grados. Y entonces, al no creer, ¿cómo estaban? A la defensiva. ¿Cómo estaban al no creer? Perseguidos. ¿Y cómo lo miraban los discípulos? ¿Cómo lo miraban los apóstoles? Como el homicida que había sido. Como el que azotaba a cristianos, como el que mataba a cristianos, como el que los prendía a fuego, como el que los metía en la cárcel. Y no podían ver lo que Cristo había hecho con su vida. Entonces él estaba siendo perseguido ahora por los mismos discípulos y los mismos apóstoles. Entonces yo recuerdo que durante muchísimos años serví en un ministerio y siempre me vieron como el viejo hombre. Siempre me vieron a mí, a mi matrimonio y a mis hijos como el viejo hombre. Y aún le prohibían a mis hijos que se junten con los hermanos de la iglesia, con los hijos de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque me veían a mí como el viejo hombre que yo había sido. Y ahora al apóstol Pablo le sucedía lo mismo. Entonces muchas veces te vas a encontrar con que te van a ver y te van a juzgar, te van a criticar. Pero ahora, ¿por qué? Porque había una religión, un espíritu de religiosidad, de legalismo y de estructura. Entonces, ¿y qué sucedió? No solamente eso, sino que luego cuando él comenzó a testificar, los que lo conocían, los griegos que lo conocían, y sabían que él era un fariseo de fariseos, que él era un ciudadano romano, porque su madre era romana y su padre era un fariseo. Él era fariseo de fariseo y él en un momento lo azotan por la causa de Jesús y le dicen, ¿pero cómo? Se enteran que él era un romano, que tenía la ciudadanía de Roma. Dice, ¿cuánto te costó a ti la ciudad? No, dijo, yo desde mi nacimiento que soy un romano. Y entonces los griegos le conocían bien su pasado. Le conocían su vida, que era ciudadano romano. Le conocían que era un escriba, un fariseo, un autor de la ley. Le conocían que él votó, dio carta para que lo maten a Esteban, un varón lleno de fe, del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y ahora tú vienes a predicar de Jesús. O sea que no solamente él era perseguido por los discípulos, no solamente él era perseguido por los apóstoles,
sino que era perseguido por aquellos que le conocían, que era un ciudadano romano y que era un fariseo de fariseo. Y entonces muchas veces nos encontramos de esa manera. Pero dice que la palabra de Dios, que su pueblo y sus hijos nunca jamás serán avergonzados. ¿Por qué te comparto esta palabra? Porque yo muchas veces he sido perseguido aún por mis propios pastores. He sido perseguido por consiervos, aún por hermanos en la fe. Una porque me han juzgado por mi pasado. Y otra porque me han perseguido por la causa del nombre poderoso de Jesucristo. ¿Y por qué te comparto esto? Porque muchas veces, hoy en día, muchos le pasa lo mismo. Y es por eso que lo que Dios salva, nadie puede condenar. Lo que Dios sana, nadie puede enfermar. Lo que Dios liberta, nadie puede cautivar. Lo que Dios activa, promueve y bendice, nadie lo puede detener ni lo puede maldecir. Como el apóstol Pablo, nadie lo pudo detener. Y él hizo lo que ningún discípulo, ningún apóstol hizo. Y en esta noche el Señor también va a hacer lo mismo contigo, varón, mujer. Tú vas a hacer historia. Tú vas a hacer lo que nunca nadie se atrevió a hacer en la vida, porque Dios lo va a depositar sobre ti y sobre mí. No me voy a quedar afuera. Yo quiero recibir esta bendición. Decirle al hermano que está a tu lado, no te quedes afuera. Porque Dios dice que escogió lo necio, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios de este mundo. Vemos aún que el mismo rey David dice que él vino de la descendencia ¿de quién? De Rabá, la ramera de Jericó, que recibió a los espías, los escondió, los guardó, lo protegió para que no le mataran. Y de esa descendencia nació el rey David. Y de la descendencia de David nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que no importa de dónde tú vengas, de parte de tu madre, de parte de tu padre, de tus abuelos. Lo importante, con quien tú tuviste un encuentro genuino y personal. Decirle al hermano, yo tuve un encuentro con Jesús. Y a partir de ese día mi vida fue salva, sana, libre, cambiada, transformada, regenerada. Y Él me va a desembocar, Él me va a enviar, Él me va a activar para que se cumpla todo lo que Él me prometió en el cielo y en la tierra. Tremendo esto. Ahora la iglesia desconfiaba de él, de Saulo, por su vieja vida. No creían que hubo un verdadero y genuino arrepentimiento. Y no confiaban porque pensaban que seguía siendo un perseguidor. Entonces no es por vista, sino por fe.
En un momento dice que el profeta Samuel, Dios le dijo que vaya a la casa de Isaí, que iba a ungir a uno de sus hijos como rey, porque él había desechado ¿a quién? A Saúl. Porque Saúl había desobedecido a la palabra de Dios. Y ahora Isaí llega a la casa y dice: tráeme a todos tus hijos. E Isaí trae a todos sus hijos que eran soldados, oficiales, con rango del ejército de Saúl. Y ya Samuel iba a ungir a uno de ellos por su apariencia solamente. Y así muchas veces nosotros nos fijamos solamente en la apariencia. Y es ahí que después, por solamente mirar la apariencia, muchas vidas, matrimonio, familia, terminan con grandes dolores de cabeza. Porque el enemigo se mete vestido como una oveja, y es un lobo rapaz. O viene vestido como ángel de luz, hablando la palabra de Dios, siendo sabio en su propia opinión, conociéndose la Biblia, citando versículos bonitos. Y ya el profeta ya iba, dijo, le voy a ungir a este es el más grande, este se parece a Saúl, dijo. Mira, grande, valeroso, robusto, de ojos verdes, de ojos celestes, de ojos marrones miel, rubio, pero qué hermoso morocho, qué hermosa morocha, qué hermosa gringa, qué hermoso gringo. Que se estaba guiando por la apariencia. ¿Y qué le dijo Dios? No mire lo que tienes delante, porque yo no miro lo que está delante, yo miro el corazón. Así que pregúntale a Isaí si tiene otro hijo. Y el otro hijo que tenía, tal vez era el menor, tal vez era el mimado de su madre, el mañoso, el consentido. O tal vez era un hijo que su padre se avergonzaba tal vez por su estatura. Entonces todos lo tenían como en poco. Pero este que lo tenían en poco, este que nadie daba nada, este era el que era el tonto, el torpe, el bueno para nada. Este tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Este sabía adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Este era el que se arriesgaba su vida para cuidarle las ovejas de su padre, de su madre, de sus hermanos, para que no falte el pan. Este era el proveedor, el sustentador de la casa, del hogar, de la familia. Este sí tenía que pelear con osos y con leones para que su familia le vaya bien. Lo hacía sin nada a cambio. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo está expresando. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con gente que no van a menoscabar, que no van a menospreciar, que no van a dar nada por nosotros. Pero también vemos una realidad. Que Saulo todavía no tenía fruto y él tenía que mostrar fruto. Vemos una realidad que Jesús cuando se paró frente a la sinagoga de ellos y comenzó su ministerio y su primer sermón, abrió el libro de Isaías y dijo: esta palabra hoy se cumplió en mí.
Estaba diciendo lo que Isaías profetizó, ese soy yo. El que va a venir a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y anunciar las buenas nuevas de amor y de salvación del Dios vuestro. Y cuando dijo esto, ¿qué hicieron en la sinagoga? Agarraron piedra y lo corrieron a piedrazo. Entonces tú vas a venir así, no, porque Cristo cambió mi vida. Yo antes mataba y ahora oro para que Dios resucite muerto y dé vida espiritual y física. Yo antes maldecía y ahora bendigo. Yo antes me prostituía con los demonios, con el vicio de droga, de alcohol. Y ahora me santifico con la sangre de Cristo y soy un portador de la gloria de Dios. Y cada uno tiene un testimonio distinto, cada uno tiene un testimonio diferente. Y yo creo que Pablo se habrá parado y lo habrán sacado corriendo. En otra oportunidad le dice que le dieron tanto garrotazo y tantos piedrazos que hasta lo dieron por muerto. Lo dejaron tendido en el piso a Pablo. Y entonces así muchas veces nos va a pasar a nosotros en diferentes áreas. A lo mejor no te tiran un piedrazo, pero te tiran una palabra maldiciente, hirienta, fea. Yo me acuerdo que me decían a mí en mi trabajo: ahí viene pastorcito, ja, 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 y se reían y se burlaban. ¿Y yo qué decía? Yo me enojaba, no, porque no dejaba que el enemigo hiera mis sentimientos. Y yo decía: Padre, gracias porque esto están profetizando lo que tú vas a hacer conmigo. ¿Pero por qué? Porque tenía un corazón sano. Porque tenía una mente, un alma sano. Porque yo estaba alerta, despierto, velando, en oración. ¿Qué palabras estaban siendo soltadas, activadas? Si yo lo aceptaba o no lo aceptaba. Entonces tú no te tienes que poner mal, hermano, hermana. Cuando tu esposo, tu esposa, tu familia, tus seres amados, tus vecinos se levantan en contra tuyo, ¿por qué no lo hacen contra ti? Lo hacen en contra del Señor. Vemos que Pablo no perseguía a la iglesia de los apóstoles, de los discípulos del pueblo de Dios. Perseguía a Jesús. Entonces cuando a ti te persiguen porque no creen lo que Cristo hizo con tu vida, ¿tú qué tienes que hacer? Padre, ten misericordia y piedad, porque no lo está haciendo conmigo, lo están haciendo contigo, lo que tú hiciste conmigo, porque lo que yo tengo hoy, lo que yo recibí de hoy, no es mío, es tuyo. Entonces tú tienes que dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces tú tienes que ser sabio, sabia, tú tienes que discernir. ¿Qué hizo Esteban? ¿Qué dijo? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. A ti te encomiendo mi espíritu. ¿Y qué pasó? Intercedió por el mismo que quería el trofeo, que lo mató. Y esa oración y esa ropa ungida, oh Mashaka, del ungido de Esteban, lleno de... Dice que Saulo la tocó. Y la unción, la presencia, la gloria, oh Mashaka, dice que le impartió a Saulo de Tarso hasta que él se terminó encontrando con el Señor.
y él continuó el ministerio que Dios iba a hacer con Esteban, varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, y que le hacía bien al pueblo. El apóstol Pablo se encargó de continuar su ministerio, y la gloria postrera fue mayor que la primera. Esto es revelación nueva y fresca. Qué tremendo, ¿no? Las cosas, las dimensiones de Dios. Las cosas que Dios puede hacer. Si nosotros le permitimos que Él lave nuestros ojos con colirio para que podamos ver cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Tremendo está esto. Hechos 22. Y en el versículo 17 y 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un ¿qué? Un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces vemos el respaldo de Dios sobre el apóstol Pablo. Vemos la protección de Dios. Vemos cómo el Espíritu de Dios, de Jesucristo, comenzó a hablar a su espíritu audiblemente. Vemos que él ya no era solamente un hijo de Dios, sino que era también amigo de Dios. Y así muchas veces yo he querido hacer cosas siempre queriendo hacer el bien o queriendo bendecir a alguien o queriendo buscar una bendición que me alcance, y he escuchado la voz audible que me ha dicho no hagas tal cosa. Y aun cuando yo me había comprometido y había dicho vamos a hacer esto, aquello y esto otro, y de repente entro en un lugar y ya me había comprometido con gente y aún del pueblo de Dios, y el Espíritu me habló clarito y me dijo, no se te ocurra hacer tal cosa que dijiste. Porque eres tú quien tiene que hacer eso y no ellos. ¿Y cómo hago? Y quedé con un conflicto espiritual. ¿Cómo hago ahora para decirle? ¿Cómo me retrato? Pero es mejor obedecer a Dios antes que a mí mismo. Y así que fui y accioné e hice lo contrario. Y me quedaron mirando así, pero bueno, yo obedecí a Dios. Porque cuando uno es obediente a la palabra de Dios, tú recibes la bendición conforme a lo que está escrito. Pero cuando tú eres obediente a la voz del Espíritu, el Padre activa los milagros creativos y sobrenaturales a favor de tu vida y a favor de mi vida. Ahora, ya estamos terminando. Bernabé llevó a Saulo a Antioquía, Hechos 11. Y en el versículo 25 y 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Y justo esta palabra, yo unos días antes había estado hablando con un pastor. Justo estábamos hablando de un año. Y cuando después que termino de hablar con este pastor y entro a escudriñar la escritura, y Dios me confirma y me respalda con este versículo. Después le conté al pastor Jorge, tremendo. Entonces, fíjate que cuando tú no permites y no aceptas de aquellos que no creen lo que Cristo hizo con tu vida, cuando tú no aceptas aquellos que aún se ríen, se burlan, te persiguen, y tú no lo aceptas, tú solamente aceptas oír y obedecer la palabra de Dios. Tú solamente aceptas ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Por más que le guste a quien le guste, tú tienes que agradarle solamente a Dios, porque en la bendición tuya está la bendición de tu matrimonio, de tus hijos, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu salud, de tu economía. Y el Padre va a respaldarte en la obra del ministerio al cual Él te ha activado y te está llamando. ¿Entendemos cómo es? Entonces, qué importante, ¿no? Porque primero va a ser una explosión, va a ser un choque. Pero cuando vean el respaldo y la bendición de Dios sobre ti, van a decir, wow. Yo que lo critiqué, que no creí, aún que hablé mal de esa persona. Entonces dice, pero ¿qué nos está demandando el Señor a todos nosotros a través de esta palabra? Que seamos perseverantes, que seamos fieles, que seamos constantes, por más que se rían, se burlen o apedreen, no crean lo que Dios hizo con nuestra vida. Ni los cristianos ni la gente que no tiene a Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? Por ello perseverar un año completo. Dice que hicieron historia. ¿Por qué? ¿Y cómo fue que hicieron historia? Porque ahí verdaderamente se le llamó cristiano por primera vez. Si hoy a ti te dicen que eres un cristiano, es porque ellos pagaron un precio de estar un año en fidelidad, en perseverancia, en constancia, en ayuno, en oración, donde se metieron en la locura de la predicación, y el Señor comenzó a darle la sabiduría, no solamente de multiplicarse y ganar almas, sino que le dio el discernimiento para descubrir evangelistas, pastores, maestros, profetas, futuros apóstoles. Comenzaron a abrir obra en barrios, en pueblos, en ciudades, en países y naciones de la tierra. Ahora, esta era la palabra que quería compartir. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que ponte de pie en el nombre poderoso de Jesús. Porque el domingo a la mañana no me alcanzó. Esta era la segunda.